en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Alabado sea nuestro Dios. Queremos por este medio saludar a todos nuestros hermanos, amigos que comparten este estudio de la palabra del Señor con el tema el propósito de las pruebas, pero no sin antes saludarle en el amor de Cristo Jesús y en nombre de nuestra familia, mi esposa, la pastora Fremia Fernández, mis hijos, Yaneri Montaño, Isael Montaño, en nombre de esta corta familia, les saludamos en el amor de Jesús de Nazaret. Le invitamos a conectarse en la página de la Iglesia Misionera Alfa y Omega y allí vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios con el tema el propósito de las pruebas. Alabado sea nuestro Salvador y Rey. Hemos escuchado a muchos creyentes que nos dicen que el que no tenga prueba que se examine. Yo realmente no, si es una obligación tener prueba, todas estas cosas las podemos despejar a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y comenzamos a leer en Primera de Corintios el capítulo 6 y el versículo 20. A ver, buscándolo en su Biblia, capítulo 6, nuestro Señor de gloria. Alabado sea nuestro Señor de gloria. Alabado sea. Que ahora tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida, oh Dios, palabra de sabiduría y bendición para poder estudiar tu santa palabra. Sin tu ayuda, Señor, nada. De Jesús. Amén. Amados hermanos, acabamos de leer un versículo que para usted estará muy lejos de las pruebas. Porque yo creo que para hablar de prueba hay que hablar de Job, hay que hablar de otras cosas, pero que hemos sido comprados, eso tú lo sabías y yo también, que fuimos comprados. Pero para comprar a alguien se necesitan dado por Dios y adquirido por Satanás. Juan 8, Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois hijos, pero no éramos probados. A partir de que somos comprados por Jesús de Nazaret, Juan capítulo 1, versículo 11, somos de alguien que es nuestro amo y ese alguien se llama nuestro Señor. Amos. Y para confirmar esto a través de las Sagradas Escrituras, vamos a estudiar tres personajes en este día. El patriarca. En el versículo primero vamos a ir leyendo. Un hombre de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Dado el turno de los días del convite de sus hijos, ¿verdad? Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía a los caballos. Dijo a Satanás, no dijo, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Oiga esto, No es perfecto y recto. Lo que le pasa es que tú le pagas. Tiene el trabajo, no maldice. Amén. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos a ver esto. ¿Quién está hablando ahí? Sirve a Dios. Entonces mire el asunto. Aquí hay una propuesta. Versículo 11. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Fíjate que fue nada más lo que le pidió. Quítale todos sus bienes. Toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bendito. Con la misma ¿quién es que va a probar a Job? ¿Dios
o Satanás? Hermanito, por causa de Dios. A ver, el patriarca Job. Entonces lo entregó en sus manos. Óyeme, ¿te había puesto tú a pensar un hombre como Job en manos de Satanás? ¿Tú sabes qué quiere decir? Mañana a las 5 te pusiera a orar, te había quitado todo eso. Entonces lo acusaron sus amigos. Se le fue todos sus bienes. Y ahora su mujer, su último recurso, que es el recurso de mi compañera, la madre de mis hijos, con la que me consuelo. Hombres y mujeres de Dios, préstenle atención a eso. Por eso es que el diablo ataca tanto los matrimonios, porque ese es el último recurso del hombre. No creo que cuando Dios le dijo a Adán que no es bueno que estuviera solo, ahora en el 2020 al hombre se le olvide que el plan de Dios es uno y el plan del diablo es otro. Ahí están las divisiones, ahí están la molestia en los matrimonios. El último recurso de este hombre. Suicídate. Nadie se muere porque decida morirse. Muérete quiere decir suicídate, mátate. Vamos también a coger de Dios lo que Él nos mande. Porque para Job nunca en la vida lo que estaba padeciendo era por Satanás. Mis padecimientos son porque mi Dios lo ha permitido. De ahí es que Él dice en su prueba, del polvo me levantará. En el libro de Job no hay una palabra donde Job acusó a Satanás de sus males. Sin embargo, Satanás era el que creaba el proyecto, el que producía intelectualmente, el que fabricaba las pruebas, el que diseñaba el plan. Ahora dale a su economía, ahorita dale a su salud, ahora le doy a su esposa. Tú no estás entendiendo que el diseño de tu prueba no viene de Dios, sino del infierno, de Satanás, con un propósito. ¿Cuál? Que yo deje de ser íntegro al Dios que sabe que yo soy íntegro. Terminamos aquí, versículo 4 del capítulo 2 del libro de Job. Aún retiene tu integridad. Yo te pregunto, hermano, ¿estamos en ánimo de seguir reteniendo nuestra integridad? Porque ha ido subiendo de intensidad nuestra prueba. Ayer solo eran los bienes y bien no me han quitado los bienes. Ahora también sigue y sigue otra cosa más fuerte. ¿Hasta cuándo, Dios? Hasta que el Señor le demuestre a Satanás que tú no están siendo instrumentos de Satanás para tentarnos que nosotros blasfememos contra Dios. La Biblia que decían los que le daban la noticia, quedé yo para darte la noticia, que te dé la noticia. Ten cuidado con ese que te da la noticia y ten cuidado con la respuesta que tú le vas a dar a ese que te da la noticia. Vamos a pasar a considerar el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un discípulo del Señor que amaba al Señor, como todos lo sabemos. Y busquemos el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y cuando tenga el 22, usted va a leer conmigo el versículo 31 y el versículo 32. Lucas capítulo 22, 31 al 32. Vamos a ver. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pedro le respondió al Señor. Él le dijo, si usted observa ahora, Pedro está sirviendo al Señor Jesucristo como discípulo del Señor, que es tranquilo, obediente. ¿Cómo está usted con su Dios? Amén. En buena lid. Oraba, no, todas las cosas de Pedro. Vamos a ganar tiempo. Sirviendo a su maestro. El corazón de Pedro tenía una cosita que el Señor la sabía. El que no la sabía era Pedro. Y era que Pedro era un poquitito introvertido. Pedro tenía un pequeño yo, para que me entienda mejor. Pedro tenía un pequeño yo. Se sentía seguro de sí mismo. Sentirse seguro de sí mismo. Versículo 33. Dispuesto estoy contigo a ir hasta la muerte. Satanás sabía eso. Satanás propuesta al Señor. Versículo 31 del capítulo 20.
para zarandearte como a trigo. Vamos a pedido para zarandearos como a trigo. Yo lo que quiero, leyendo ayer, está impaciente ese grano ahora. Y lo levanta y vuelve y lo tira, y lo levanta y vuelve y lo tira, hasta que la paja lo libere. Entonces parece que Pedro tenía sus cositas, como yo y como tú. Y entonces Satanás se aprovecha de las debilidades. Y por eso le dice al Señor, préstamelo para zarandearlo. Pero no para que sea limpio, no, el plan no es que sea limpio, el plan es que fracase en el zarandeo. Santo. Ese es el propósito de la prueba, que fracase, que blasfeme, que su integridad la pierda. Aleluya. Ese es el propósito. Sí, Señor. Zarandearte como a trigo. Eso es ¿quién fue que pidió eso? Hoy Satanás. ¿Y quién es que quiere zarandearte? Hoy Satanás. Pero entonces el Señor le responde a Satanás, yo he rogado que Job fue entregado en mano de Satanás. Así es que dice la Biblia, está en tus manos. ¿Y en manos de quién está Pedro ahora? En manos de Satanás para que lo zarandeen. Simón dice y entonces Simón dice las Sagradas Escrituras que pasó por el proceso que le advirtió el Señor a Simón. Le advirtió. El Señor le advirtió. En Mateo capítulo. Esa gente con esa preguntita se convirtieron en los instrumentos de Satanás para hacerlo blasfemar, hacerlo pecar, hacerlo negar al Señor. Y Pedro pasó por esa pruebita. Y Pedro sufrió y lloró amargamente. Parece que en esas lágrimas se le fueron aquellas palabras que él dijo, yo te voy a seguir aunque sea hasta la muerte. Santo. Y Pedro no fue el mismo después de esa prueba, Pedro no fue el mismo. Pedro fue otro Pedro. ¿Verdad? Cuando haya cantado el gallo, Pedro, tú me vas a negación. Calentamiento. Gallo, negación, calentamiento. Yo estaba observando, pero hay un Pablo que calentándose también le picó una víbora. Sí. Cualquiera compra un abrigo para no calentarse en leña. Pero el problema no es ni la leña, el problema es el diablo. Ten cuidado. Ten cuidado, el problema es el diablo. Yo estoy relacionando las dos calentadas, los dos fríos. Y que a Pablo también calentándose fue que le pique esa víbora. Solo que esa víbora no le salió bien. Porque Pablo no, su prueba era otra. Conclusión. Pedro es tentado con el diseño de Satanás y es puesto por el Señor en las manos de Satanás. Vamos a ver ahora a lo que quiere decir Jesús entregó el rango divino, se despojó. Capítulo 2 de Filipenses. Habéis padecido conmigo en mis pruebas. A mí me da deseo llorar cuando yo le creyente y le preguntaba, ¿y tú crees que Jesús tuvo prueba? Y cuando viene a ver no sabía responder esa pregunta. Yo creo que a partir de hoy tú tendrás que decir, no solo tuvo prueba, Jesús fue tentado. La primera pregunta, ¿por qué Jesús fue probado? El Dios viviente a quien está siendo probado por Satanás. Es a Jesús el hombre. Es al Hijo del Hombre, es a Jesús el de carne y hueso, porque Él tomó la condición de hombre y en esa condición ahora Satanás también lo ve como otro del Evangelio de Mateo. Vamos a ver. Y amén. El primero 4:1. Y después vamos a leer 8 al 9. Primero 4:1. En a Pedro, y por el que te tienta a ti, y por el que me tienta a mí. ¿Entendiste? Espíritu. ¿Por qué fue llevado por el Espíritu? ¿Tú no entiendes? Por lo mismo que Job fue entregado a Satanás para que lo probase. ¿Lo entendiste o no? Amén. Eso cualquiera no lo entiende. El Espíritu Santo. La palabra Espíritu con letra mayúscula quiere decir Espíritu Santo.
porque lo que dijimos era que íbamos a estudiar la palabra de Dios. Esta vez lo que le estamos es estudiando, aclarando. Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios, lo llevó al desierto. Jesús es llevado por el Espíritu porque en el plan de Dios sabe que es el Santo de Israel, sabe que es el justo Hijo de Dios, igual que yo. Por eso fue llevado por el Espíritu. Versículos 8 y 9. Otra vez le llevó y postrado me adoraré. Santo. ¿Tú estás entendiendo el propósito? Claro. El problema no es que la piedra se convierta en pan. Eso no es bueno. No debía hacerlo. El problema no es que se tire. No, el problema es que me adore a mí. Sí, Señor. Iglesia, entiéndelo. Hijo de Dios, entiéndelo. Que postrado me adorare. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú estás entendiendo? Aquí estamos considerando la tentación de Jesús, la prueba de Jesús. Jesús no va a ser tentado sino de una manera igual que tú, igual que yo. Primero, 40 días de ayuno, un hombre con 40 días de ayuno. Pero ¿qué pasó después de los 40 días? Tuvo hambre. No le podía tentar por sus bienes, no le podía tentar por sus hijos. Fíjate en el desierto donde no hay nada con qué tentarlo, pero él tiene hambre. Pues vamos con una piedra en el desierto. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Ahí no había una persona con quien tentarla, ahí no había ni una mujer ni un hombre, pero como en el desierto yo tengo que tentarlo de una manera, me agarro de esta piedra. Él va a hacer milagro, pues déjame comenzar por aquí. Déjame ver si me obedece a mí. Si eres hijo de Dios, una demostración de que tú tienes hambre y tú ves una piedra en el desierto hecha pan. Yo creo que lo otro hasta se cae de la mata. Santo. Eso es casi poner un carro en una cuesta hacia abajo y quitarle el cambio y soltarlo. Pero ¿y si tú tienes hambre? ¿Qué es lo que Satanás te va a ofrecer o te va a poner delante? Una piedra. Si su hijo le pide a usted un pan, ¿qué usted le da? Una serpiente. Iglesia, aquí tenemos que entender que en nuestras debilidades es que se fundamenta la prueba. En nuestras debilidades. La prueba de José fundamentó en los bienes que tenía. La prueba de José fundamentó en la salud que tenía. Entonces la prueba de Jesús se fundamenta en la debilidad de que tuvo hambre a los 40 días, diciendo que él era humano. Entonces en esta propuesta hay una intención, que dude de que él es hijo de Dios. Y segundo, que haga un milagro fuera del ministerio de Dios. Un milagro fuera del ministerio de Dios quiere decir que el ministerio de Jesús no comienza dirigido por el Espíritu Santo, sino comienza dirigido por la tentación de Satanás. ¿Dónde está el mérito de Jesús? Si en vez de venir a obedecer a Dios, ahora en la tierra le obedece a Satanás. Entonces esa fue la prueba, una de ellas. Porque en uno de los estudios anteriores yo te decía que entre los sufrimientos de Jesús está sufrir por sus discípulos, entre los cuales Judas estaba ahí. Ese es un tipo de prueba, ese es un tipo de tentación. Tener una persona que me va a entregar y yo sé todo lo que va a pasar y aún así yo tenga que soportarlo y amarlo y comer junto con él. Eso es parte de las pruebas de Jesús. Entonces yo quiero que tú entiendas que Jesús lo enfrentó con esto. Escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Entendiste? Y si el Señor no se acuerda lo que dice la Escritura para detener a Satanás, número 1. Y si el Señor no escudriña y sabe lo que dice la Escritura, ¿cómo lo hace? Ya sé cómo. Como algunos creyentes que se encuentran problemas le dicen, no, yo le voy a preguntar a mi pastor para venir a decirte, porque ese sabe. Hermano, tú no tienes que tener en la mente cuando encuentre el problema preguntarle a tu pastor. Sí, le debe preguntar lo que no sabe. Pero cuando venga la prueba tú tienes que tener los recursos para enfrentarla. Satanás no te va a dar chance para que tú vayas a averiguar. Y déjame ver, déjame consultar la concordancia. La concordancia debe estar en tu cerebro. La concordancia debe estar que las promesas de Dios son... Fíjate, le dijo que se tirara del pináculo del templo. ¿Y qué le dice Jesús? Lo que está aquí dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre. 3 respuestas. Ese es el propósito.
Para eso lo llevaron al desierto. ¿Y quién lo llevó? Ahora te goza, ¿verdad? ¿Quién fue que lo llevó? El mismo que le entregó a Job y te entregó a ti en mano de Satanás y a mí también. Santo. ¿Tú estás entendiendo, hermanito, el propósito de la prueba? Pero el Señor con esa tresita bíblica venció, lo echó y salió airoso. El propósito y el deseo de tentarnos como a los otros hombres y mujeres de Dios, creo que sí. ¿Por qué tiene propósito de tentarnos y de probarnos? Vamos a ver. Por lo que dice 1 Corintios 6, versículo 20. Perdón. ¿Qué dice? Que nosotros fuimos comprados. ¿A quién se le pagó? Pero y a Satanás se le dio el precio, se le dio el gusto de que Cristo muriera en la cruz, se le pagó con eso, para que nosotros hoy fuésemos propiedad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que tú y yo somos propiedad de Dios. Amén. Es lo primero que tenemos que entender. A nuestro amo, darle querella de nosotros. ¿Tú no estás entendiendo? Es por eso que vienen las pruebas, porque Satanás vive dando querella. Mira una mujer allí. Óyeme, tú haces una cosa y de una vez tú sientes un dolor en tu alma. ¿Por qué? Porque Satanás te acusa y porque el Espíritu de Dios no le gusta. Y de ahí es que viene que tú, desde que si hiciste algo malo, uno se siente mal porque lo acusan delante de Jehová. Y tú sientes vergüenza de ir al altar delante de Dios. Tú te sientes sucio. Y yo, ¿por qué nos sentimos sucios? Porque el acusador va y le dice a nuestro amo que nosotros le estamos fallando. En nuestros hogares, prueba en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y cuando ya Satanás no encuentre con qué tentarnos, una piedra en el desierto, pero buscará lo que sea para probarnos. Acostumbre siempre decirle a las muchachas jóvenes que no se han casado, muchachitas de 18 y 17 años, cuando vienen tristes llorando: ay, pastor, ay, que tengo prueba. Digo, mi hija, es que tu esposo se porta bien y tus hijos, por eso es que te ataca por esa otra vía, mi hija. No te van a exonerar, y te llegan esos ataques por donde sea. Hermano querido, cuando Satanás no encuentre con quién tentarte, buscará una piedra. Como Satanás tiene un plan, tiene un propósito, y es de engañarnos. Satanás maquilla la verdad para engañarnos. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que no te he hablado de la prueba de él, pero vamos quedando con estas tres. Satanás es quien diseña las pruebas y le lleva el programa a nuestro Dios. Número 2, entonces, ahora viene lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:3, a todo el mundo le va a venir prueba. 1 Corintios 10:13, ¿qué dice la Biblia? Oye cómo dice, para que el tiempo rinda. Oye cómo dice, 1 Corintios 10:13. No os dejará ser de allí. Nada más llégate hasta aquí. Y hasta ahí es que él puede llegar. Mi pregunta, esta es una pregunta que yo te hice. ¿Un creyente puede ser tentado por Satanás? 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice que el maligno no puede tocar a un hijo de Dios. Te lo voy a leer para que tú te regocijes y tú sepas lo que tenemos en Dios. Vamos a ver. 5:18 de 1 Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel